Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a realizar una presentación del tema del lenguaje, el tema 3 para segundo de secundaria. Estamos martes 14 de abril. A ver, empecemos, chicos. Para entender, primero hay que empezar por lo que son las funciones del lenguaje. Conocemos el lenguaje como la capacidad propia del ser humano para poder comunicarse, para poder crear un lenguaje. Sabemos que hay muchas formas de comunicación. Tenemos la comunicación de los animales y también el propio hombre tiene su forma de comunicación. Incluso el hombre se puede comunicar con el resto de animales, pero la forma en la cual se comunica exclusivamente hombre a hombre mediante un sistema propio que él mismo ha creado, eso se conoce como lenguaje. Muy bien. Y vamos ahora a notar cuál es la característica más importante del lenguaje. A ver aquí. La más importante de todas las características es, aparte de lo que está en el libro, una más, que es su capacidad de que es algo artificial. Como lo habíamos anticipado, el lenguaje debe ser creado artificialmente, no está en la naturaleza. El hombre la construye según su cultura, según la sociedad, lo va a construir. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí nuestras ideas que están en la cabeza, las convertimos en sonidos mentales, en palabras mentales, que luego las vamos a evocar. Las construimos, ¿verdad? Letras, palabras, oraciones, texto completo. Vamos hilvanando. Es artificial, hay una construcción en milésima de segundo. Luego también nos damos cuenta que esa construcción nos puede llevar a un sinfín de lenguas. En el caso peruano tan solo hay actualmente 43 lenguas originarias. Entonces, según la necesidad de cada sociedad, van a crear su propio código, su propia lengua, que es artificial, obviamente. También vemos que va más allá de simplemente las palabras o la lengua. Utiliza lenguaje que está basado en lengua, por ejemplo, la clave Morse. Este lenguaje utilizado por los militares, por ejemplo, para poder transmitir información rápidamente. De igual manera también el lenguaje de las señas, que podría considerarse un intermedio entre lengua y lenguaje no articulado. Señas en este caso que nos representan a lo que se significa la voz amor. Si nos damos cuenta, acá es una L, una O, una V y una E. Lobe, que significa amor. Es una concepción propia del ser humano. Pero no todo tiene que ver con letras y palabras. También tenemos nosotros mensajes directos. Por ejemplo, a través del lenguaje cromático. Cogemos los colores y los colores en este contexto del tránsito, cada uno tiene cierto significado que el hombre le va a atribuir, que le ha atribuido por un uso social. El rojo para detenerse, el amarillo para estar atento y el verde para avanzar. Muy bien. Aparte de la característica principal que es artificial, nos damos cuenta que el lenguaje también es racional. Esto quiere decir de que por el hecho que razonamos, podemos usar el lenguaje y al revés. Por lo mismo que pensamos, usamos el lenguaje y por lo mismo que usamos el lenguaje es porque pensamos. ¿Ya? Es una simbiosis ahí. El pensamiento y el lenguaje están ligados, van de la mano. Por ejemplo, en esta imagen vemos una manzana, ¿cierto? Persona X puede ver la manzanita, listo, va a ver la manzana y racionalmente va a pensar. Puede pensar muchas cosas. Puede de repente pensar o decir, o en su cabeza mentalmente proyectar, que la manzana está deliciosa, por ejemplo. O de repente la ve y se da cuenta que no le gusta la manzana. Se le va a transmitir algo, ¿cierto? O quizá se recuerda de un hecho desafortunado con la manzana, un cuento y se relaja, ¿verdad? Entonces, esta imagen
le puede traer múltiples representaciones al hombre. Puede decir, qué rica está la manzana, no me gusta la manzana, me recuerdo de un cuento con la manzana. ¿Ven? Entonces, hay una simbiosis entre pensar y lenguaje. Bien. También decimos que el lenguaje es universal porque todas las personas en todas las sociedades que hay en el mundo la van a emplear. Tú empleas el lenguaje por el simple hecho de que eres un humano en sociedad. Aquí vemos cómo su forma más representativa, que es las lenguas, se puede ver esa variedad a través de todo el mundo. Cómo diferentes personas de diferentes sociedades y culturas manejan su propio código lingüístico. Ya está. Lenguaje también se dice que es biarticulado o doblemente articulado. Esto quiere decir que se presenta como unidades que son portadoras de significado. A nivel mental, por ejemplo, cuando tú ves la imagen que está aquí, rápidamente en tu cabeza evoca el significado de esta palabra y después en tu cabeza también se van relacionando ciertos sonidos para darle una forma acústica y representarlo de esta manera a la realidad que viste. Por ejemplo, puedes ver la imagen y se te viene así en milésimas de segundos las raíces de esta palabra, que viene a ser que es un felino doméstico. Te das cuenta que es pequeño, entonces le pones el morfema derivativo de pequeño. Le agregas también la O porque puede ser que sea macho. Y en caso que haya varios, pones una S. Entonces cada unidad que está aquí con diferente color, el azul, verde, rojo y mostaza, te da diferentes unidades significativas. La raíz, derivativo, morfema de género y morfema de número. Todos se suman para dar un significado. Una vez que ya se ha encontrado el significado, la segunda, esta de aquí, es la primera articulación. ¿Sí, chicos? La segunda articulación consiste en, una vez que tienes el significado, evocar con qué sonido se le va a representar. Y vas a juntar los sonidos. La G, la A, la T, la I, la T, la O y la S te va a dar mentalmente gatitos. Y estas unidades pequeñas se llaman fonemas. No tienen significado, pero ayudan a distinguir. Chicos, no es igual decir gatitos que decir, por ejemplo, palitos, palitos. He cambiado los fonemas y ha cambiado totalmente la palabra. Entonces no olviden. Primera articulación, morfemas. Segunda articulación, fonemas. ¿Listo? El siguiente punto es que el lenguaje es innato. Desde que el hombre nace, tiene la capacidad de poder adquirir una lengua, un lenguaje propio. En el caso nuestro, que somos hispanohablantes, se puede decir, comenzamos a hablar desde que nacemos, comenzamos a adquirir desde que nacemos, al escuchar a nuestros padres, a nuestro entorno, estas palabras, que poco a poco se van a ir juntando. Y a la edad de 5 años ya hablamos con una fluidez asombrosa e increíble. Generalmente es esa edad. Cosa que hubiera sido que si este niño hubiera nacido de repente en Europa o en Asia, estaría hablando originalmente otra lengua. ¿Muy bien? Pero es propio eso. Una persona mentalmente sana fue y tiene y debe aprender cualquier lengua que está en su entorno, desde que es pequeño. Y ahora vamos a ir a las funciones chicos, ¿no? Si el lenguaje tiene sus características, también hay que preguntarse, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué sirve básicamente? La más importante vendría a ser que el lenguaje sirve para decir groserías, pues obviamente que no, ¿verdad? Si bien lo explicas mucho, no es lo más importante. O quizá también puede ser que sirva para... Es algo hermoso, claro, pero no es lo más importante, muchachos. Podrá parecer redundante, pero la función más importante del lenguaje es la función comunicativa, es comunicarse. Chicos, transmitir informaciones. Luego de esta función vienen 6 funciones más que las vamos a ver a continuación. La función informativa, la función emotiva y la función apelativa. Son luego las 3 más importantes luego de la comunicativa. Informar, transmitir una información
Y buscar que quien te escuche actúe de un modo. Informar es lo más importante, obviamente, ¿no? Hay que transmitir información, es importante. La sociedad se desarrolla en base a transmisión de informaciones. Las emociones es para que el emisor pueda decir lo que siente, cómo se siente, qué sintió, cuál es su grado de emoción, de expresividad. Puedes decir, estoy triste, estoy amargo, te quiero, te amo, me gustas. Son formas de funciones del lenguaje en cuanto al nivel emotivo. La apelativa, como les indico de nuevo, es para que la persona que te escuche actúe de determinada manera. Lo convences. ¿Puedes callar, por favor? O como le dice este enfermero, ¿verdad? Quédate en casa. Quédate en casa, dijo eso. Las funciones del lenguaje, tenemos aquí la función poética. Consiste en utilizar el lenguaje de manera bella, embellecer el lenguaje. Por ejemplo, nuestro presidente Vizcarra, hace poco en la sexta nación dijo, porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Es una forma bella y poética de decir que no salgas de tu casa, que te quedes, ¿verdad? Entonces, ha jugado con el lenguaje, ha embellecido una frase, lo ha hecho en otro sentido, en el sentido conmutado se llama. En la función poética se aplica el sentido conmutado. Por si acaso, en la función poética no se ve solamente en los poemas, lo puedes ver, por ejemplo, en las adivinanzas, en los refranes, en los dichos, ¿verdad? Todo hay un lo que es embellecer la lengua. La función metalingüística consiste decir, en decir algo sobre el lenguaje, en hablar sobre el lenguaje. Usar el lenguaje, usar la lengua para hablar de la lengua. En este caso la profesora está hablando en español para hablar algo acerca del español, acerca de la prefijación. ¿Listo? En la función fática, se usa el lenguaje para verificar que la comunicación. Cuando llamas, ya que te dice, por ejemplo, aló, por ejemplo, ¿verdad? Esto vendría a ser un caso de función fática. Estás buscando que haya contacto. También se llama contacto, por si acaso, ya. Función fática o de contacto. La función poética se llama función connotativa, también se le dice. Listo. Muy bien. Aquí, chicos, tenemos aquí las claves que hicimos acerca del texto que hemos avanzado. El lenguaje es la facultad exclusiva del hombre. Solo el hombre se puede comunicar. Funciones del lenguaje son todas menos la dubitativa, que es un tipo oracional, o es una modalidad de oración. Propuso las funciones básicas del lenguaje. Aquí, chicos, hay una corrección. Espero que me ayuden, chicos, muchachos. Aquí la corrección está en la palabra acá. Ajá. Aquí, la respuesta en la número 3 es Karl Müller. ¿Ya? Él comenzó a indicar las funciones del lenguaje. Las tres primeras. Las otras tres fue Jacobson. Saussure es el padre de la lingüística. Es el padre de la lingüística. No propuso las funciones del lenguaje. Función del lenguaje que se relaciona con el emisor, por supuesto, ¿no? Sus emociones. La función emotiva, ya está. Señala la alternativa correcta. La representativa también se llama denotativa. ¿Ya? Informativa, demostrativa, representativa, referencial. Tiene esos cuatro nombres. Es lo mismo. ¿Está? En la 6, ¡viva el Perú! Estás dando tu emoción, estás emocionado. Por tanto, es una función emotiva. En la mente domina el cuerpo, se ha empleado, esto de acá es una frase, es un refrán. Así que es poética, o también se dice connotada. ¿Está? Hagan todos la tarea. Se ha utilizado la función apelativa. Estás buscando que quien te escucha te convenza a hacer algo. Es apelativa. ¿Está? En el número 9, ¿qué dice? El quechua y el aymara son lenguas nativas del Perú. Estás dando información, claro que sí, pero estás hablando algo del lenguaje, por tanto vendría a ser función metalingüística. Usas el lenguaje para hablar del lenguaje. La 10, la función interrogativa. Dice, función del lenguaje que se relaciona con el emisor, por supuesto. El emisor puede hacer preguntas, ¿verdad? Para aclarar sus dudas, chicos. Así que también puede ser, también tiene que ver con la interrogativa. Gracias.
es la función del lenguaje en el siguiente enunciado? La Tierra está en el planeta de Vía Láctea. Aquí tú estás dando una información. Por tanto, la respuesta es referencial. Como les dije, referencial es igual a representativa. No te olvides de eso, ¿ya? Es igual a representativa. ¿Está? Listo, chicos. Esa sería la explicación. A ver, en cuanto a la tarea, no es una función de lenguaje. A ver, tu carácter interrogativo. No, esto lo hemos hecho. ¿Bien, chicos? Está. Muy bien, chicos. También nos falta la tarea, que consiste en dibujar y explicar 6 situaciones comunicativas en las que haya cada función del lenguaje. O sea, es una función, un dibujo, una situación por cada función, que esté ligado al tema de coronavirus. Por ejemplo, similar a lo que dijo Vizcarra, ¿verdad? Que es contextual, pero eso no lo vas a utilizar, obviamente. Tú tienes que utilizar tu ingenio, utilizar tus dibujos y explicar. Pones el dibujo y explicas por qué es función informativa, por qué es función emotiva, por qué es apelativa, así, etcétera, ¿ya? Uno por cada uno. Profesor, no sé dibujar. Si no sabes dibujar, lo puedes hacer mediante recortes de periódicos. Por ejemplo, ¿verdad? Puedes coger un periódico y con eso también ponerlo y crear la situación. Por ejemplo, si tú ves en el periódico la imagen de un médico, lo puedes recortar y ponerle que está diciendo algo, por ejemplo, ¿no? Tú mismo crear. Poner la imagen del médico y poner ahí que está diciendo algo. O lo puedes dibujar en todo caso. Ya, este es uno de cada uno y se hace en el cuaderno, por favor. Se hace en el cuaderno y se envía la evidencia en foto. Chicos, muy bien.